Amigos y colegas, bienvenidas a la actividad de los electrocardiogramas del mes de agosto del 22. Esta actividad tiene como propósito, fundamentalmente, el que discutamos algunos de los electrocardiogramas con los que nos hemos encontrado en el mes anterior, las semanas anteriores, y aprendamos de ellos. Igualmente, tener la oportunidad de revisar algunos artículos que son novedosos en electrocardiografía y que curiosamente piensa uno que esto ya no tiene nada nuevo para aprender y resulta que todos los días nos encontramos con sorpresas. Por ejemplo, ayer tuvimos la oportunidad de hacer un excelente club de revistas alrededor de este artículo que nos había enviado el grupo de medicina interna. Es un artículo que se lo recomiendo. Ahora vamos a discutir un poquito de esto. Y un comentario editorial interesantísimo sobre la manera como tomamos decisiones. El grupo de medicina interna, de cardiología, viene trabajando también profundamente en esta manera de cómo tomamos decisiones para poder mejorar ese aspecto tan importante del trabajo médico. Igualmente, las sorpresas que nos da la inteligencia artificial, nos muestra cómo es posible no solamente hablar de hipertrofias ventriculares, dilataciones auriculares en valvulopatía, sino dar pautas sobre la severidad de las lesiones valvulares. Ahí nos sorprende lo que sale de esa caja negra que luego vamos a tratar de interpretar qué es lo que hay. Y curiosamente, Alejandro Narváez me compartió ayer este artículo publicado que va muy de la mano de algunos mensajes que pretendíamos dejar hoy con algunos de los electrocardiogramas que vamos a discutir. Bueno, entonces, nuevamente, una recomendación sobre este artículo de ayer tuvimos la oportunidad de tener con nosotros al doctor Pava, un colombiano de Cali que ha sido una de las personas que ha aportado en este algoritmo de identificar detalles que nos permitan diagnosticar una taquicardia ventricular en el marco de una taquicardia de complejos anchos. Entonces, vale la pena que ustedes lean esto. Bueno, empezamos con el primer caso. Me lo compartió Marcela, una de nuestras residentes rotatorias en el de cardiología. No sé si Marcela estás con nosotros. ¿Podrías elevar la mano para que nos cuentes un poquito de este paciente? Adelante, por favor, le damos el micrófono a Marcela. ¿Ok? Marcela, adelante. Aló, hola, buenos días, profe. Muy buenos días, Marcela. A ver, cuéntanos un poquito sobre este paciente que te interesó y que nos compartiste y del que esperamos aprender muchas cosas. Adelante. Hola, profe. Bueno, este paciente es un paciente de 27 años que ingresó el día 30 de julio en horas de la madrugada. Habitante de calle, llega por unas heridas precordiales en estado de choque y de falla ventilatoria, por lo cual lo pasan de forma emergente a cirugía. Durante la cirugía, las intervenciones que realizan entonces es una rafia del ventrículo izquierdo a través de esternotomía o un drenaje de hemopericardio de 500 cc y hacen una cardiografía, drenan un hemotórax izquierdo de 1500 y le ponen toracostomías bilaterales y es trasladado a la UCI bajo ventilación mecánica y con soporte vasopresor. Al ingreso a la UCI le observan entonces una elevación del ST en el cardioscopio de B1 a B4 y le realizan ese electrocardiograma. Perfecto. Entonces, yo aquí vamos a mostrarle a todos este electrocardiograma y qué cosas te llamaron la atención de este electrocardiograma, que luego tendremos comentarios de los internos, de los fellows, de los profesores. Entonces, aquí tenemos este electrocardiograma que tiene las 12 derivaciones, tiene un dedo largo. Voy a hacer acercamientos de las derivaciones de miembros, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, V1, V2, V3, B4, B5 y B6. ¿Tienes algún comentario especial, Marcela? ¿Por qué te llamó la atención este caso y por qué te llamó la atención este electrocardiograma? Bueno, sí, profe. Entonces es un electrocardiograma donde tiene un ritmo pues sinusal. Observamos que en D1 y en ABL
tiene una elevación del ST y en las derivadas precordiales también, que está de B2 hasta B4, si no estoy mal. B5 y B6, no, B5. Queda duda, ¿cierto? Si de pronto ese punto Sí, J está un poquito elevado aquí, ajá. menos, pero posiblemente está un poquito elevado en B5. ¿Ok? ¿Qué te parece esto y qué conclusión sacaría uno al ver esa historia clínica y este electrocardiograma? No, profe, pues yo pienso que es un paciente que acaba de tener un traumatismo cardíaco, que le acaban de realizar una cirugía y que tiene un cambio significativo en el ST y que se debe buscar la causa, pues la causa de la obstrucción Perfecto. del Con infarto. esto haces diagnóstico de que se tapó una arteria coronaria y probablemente fue la descendente anterior por el territorio que está comprometido. ¿Qué De pasó acuerdo. allí? ¿Tú crees que cuál sería el mecanismo por el cual se produjo este infarto de miocardio? ¿Se ligó la descendente anterior? ¿Se cortó la descendente anterior en el momento del trauma? ¿Fue porque el paciente estaba chocado, se hizo de pronto un trombo intracoronario? No, yo pienso que fue traumático, de origen traumático o se ligó la arteria durante el procedimiento quirúrgico. Perfecto. Este paciente tuvo una evolución muy particular que te llamó mucho la atención. ¿Nos cuentas un poquito qué pasó con este paciente? Porque tenemos un electrocardiograma adicional que todos estuvieron analizando, que ahorita volvemos otra vez a él. No sé si hay algún comentario de parte de los docentes, de parte de nuestros fellows. La experiencia tan amplia que tenemos en el Hospital San Vicente de Paúl con infarto traumático, porque esa es una de nuestras evidencias de todos los días, el tener pacientes con herida. Hay personas que nos levantaron la mano. ¿Tú me ayudas, por favor, Alejandro, de ofrecerles el micrófono? Jonathan, Flor, el doctor Muñoz, adelante, doctor Muñoz. Tiene el micrófono, adelante, doctor Muñoz. Doctor Muñoz, adelante, bien pueda, tiene el micrófono asignado. ¿Aló, me escuchan? Sí, señora. Soy Juan Pablo, también Juan Muñoz, Pablo. primo Muy bien. también, mi Aquí estamos mamá es en Muñoz. familia. Muchas gracias. El doctor Juan Pablo es un especialista en imagenología cardíaca. De manera que adelante, Juan Pablo. Pues sí, como lo decía el doctor, lamentablemente el Hospital San Vicente tiene una gran experiencia en heridas precordiales. Es muy importante tener en contexto a aquellas personas que no están relacionadas con el tema, que el paciente llega generalmente en taponamiento, se entra a cirugía de emergencia, lo que antes llamaban camillazo, entra a cubrir los sangrados y si bien herida cardíaca, hace una rafia. Hay que tener en cuenta que estos pacientes no entran a circulación extracorpórea, entonces las suturas en el corazón latiendo. Entonces hacen la sutura que pueden inmediatamente para controlar el sangrado y obviamente salvarle la vida a los pacientes. Es algo que a mí siempre me ha sorprendido que en este hospital se salvan muchos pacientes de estos y los vemos posterior en el eco que siempre les piden. Es muy importante que tengan en cuenta, en el San Vicente hay un protocolo para pacientes con herida precordial, que tengan, que son llevados a cirugía y se recomienda hacer un electrocardiograma inmediatamente termine la cirugía, incluso en anestesias. Antes de llegar incluso a la UCI se recomienda. ¿Por qué? Porque como les decía en ese contexto de suturar como pueden para salvar la vida del paciente o la misma herida como tal puede lesionar las coronarias. Y lamentablemente a nivel anterior, y si es un poco lateral, queda la descendente anterior, que es la que más vemos alterada en los pacientes. Sabemos, no es frecuente, pero sí vemos pacientes con heridas precordiales que han sufrido infartos al ligar la descendente anterior, que es importante, como el infarto en la cardiopatía isquémica, tiempos miocardio. Si el paciente se hace el diagnóstico 12 horas después, no hay nada para hacer. Pero si se hace un electro pronto, como se hace en este paciente, y se identifica una elevación del ST, debe ser llevado inmediatamente a hemodinamia para confirmar
y luego cirugía, que es la única salvación de este paciente. Y no se le puede poner stent porque es una ligadura por una sutura, que no se puede cambiar la sutura. Ese paciente lo único que le puede salvar el miocardio es un puente miocárdico. Entonces, muy importante que sepan este contexto, muy importante que sepan que existe un protocolo en el hospital y que se debe hacer electrocardiograma incluso en el quirófano, posterior a la cirugía, es la recomendación inicial. Tener en cuenta que estos pacientes no solo tienen estas complicaciones de la herida precordial producida pues por lesiones coronarias, sino que hemos visto comunicaciones interventriculares, fístulas aortopulmonares, hemos visto herniaciones, una hernia cardíaca con compresión de la pulmonar que la publicamos en la revista La Sociedad Española de Cardiología. Vemos muchas complicaciones muy extrañas y muy poco frecuentes en la literatura por esas heridas precordiales, lamentablemente. O sea, que son pacientes que hay que tener mucho cuidado y, como siempre, empezar por un electro. Gracias. No, a ti muchísimas gracias, Juan Pablo. Ahorita espero que nos des un concepto sobre qué pasó con este paciente y cómo evolucionó, porque hay detalles interesantes en su electrocardiograma y de pronto comentar lo que ocurre con un infarto traumático, si evoluciona igual o no a cuando es obstructivo por una aterosclerosis, ¿ok? Por favor, Marcela, ¿nos cuentas un poquito cómo evolucionó este paciente? Profe, entonces ese 30 es llevado pues a la UCI, identifican esa elevación del ST en el electrocardiograma y lo que le solicitan es un ecocardio que aún pues ese 30 no se le realiza. El día 31 el paciente presenta agitación en horas pues como alrededor del mediodía, se extuba de forma accidental, pero finalmente pues termina como con adecuada adaptación, entonces lo dejan sin soporte ventilatorio y a las 18 horas el paciente manifiesta dolor torácico de características típicas con aumento de los requerimientos de oxígeno y signos de edema pulmonar y realizan un nuevo electrocardiograma. ¿Qué te llamó? Una cosa que no mencionamos en el electrocardiograma anterior fue un QRS ancho con morfología muy clara de bloqueo de rama derecha, Rama que derecha, sigue sí, aquí presente, ¿cierto? Un bloqueo de la rama derecha del Ardegis. Bueno, ¿qué te pareció este electrocardiograma y cómo lo interpretaste dentro de ese marco de evolución del paciente con un infarto traumático y que al cabo de unas horas después experimenta dolor de pecho y hay una evolución en su electrocardiograma? Pues, profe, lo que se sigue viendo es elevación del ST, pero mucho más claro en D1 ABL y en las precordiales. Pero Ujú. es básicamente como el mismo territorio. ¿Qué piensas tú? Porque mira que ha habido alguna modificación en B5 y en B6, Bueno, sí, igualmente aumento. en D2, en ABF, creo que hay cambios de ese electrocardiograma y el paciente está con dolor de pecho. El clínico debe examinar a ese paciente, porque es un paciente que tiene un trauma, hizo un infarto de miocardio, posiblemente no se va a lesionar otra arteria, porque pues, es poco probable, pero la posibilidad de que este paciente esté desarrollando una pericarditis. Quisiera oír la opinión del doctor Juan Pablo sobre este electrocardiograma y la posibilidad de observar en la ecocardiografía compromiso pericárdico, Juan Pablo. Doctor, sí, después de las heridas precordiales, algunas que obviamente no tienen heridas coronarias o que se haya ligado a las coronarias, podemos encontrar elevaciones difusas en el ecocardiograma por la cirugía cardíaca. Generalmente en esos pacientes ocasionalmente vemos algo de derrame pericárdico, pero no muy importante. En algunos pacientes podemos ver todavía restos por el sangrado de coágulos. El pericardio generalmente por eco casi no se ve engrosado, a menos que el engrosamiento sea muy significativo. En estas pericarditis postquirúrgicas generalmente no se ve tan engrosado, entonces es difícil de diagnosticar. El diagnóstico es más clínico y por el electrocardiograma, que sería el diagnóstico diferencial en estos pacientes, pero es que este paciente tiene unas características del electrocardiograma que no son de pericarditis, es una elevación muy difusa. Y obviamente con el electrocardiograma posterior, con la evolución que tiene, está totalmente claro. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Cuéntanos qué ha pasado con ese paciente, Marcela.
Listo, profe. Entonces, ese día lo llevan a coronariografía emergente, que muestra una oclusión completa de la descendente anterior en el tercio medio, después de la salida pues, de la arteria diagonal y del ramus grande, y pues no realizan revascularización. Y lo hacen evaluar por cirugía cardiovascular, que considera que el paciente cursa con un infarto de más de 40 horas de evolución y que por el momento no se beneficia pues ya de ser llevado a cirugía de revascularización inmediata y le realizan la ecocardiografía que reportan un ventrículo izquierdo de tamaño normal con una función sistólica con una fracción de eyección del 39%, con alteración en la contractibilidad del territorio de la descendente anterior. El resto pues como sin nada pues como significativo. Perfecto. Muchísimas gracias, Marcela. No sé si tengas algún comentario para hacer desde tu punto de vista de anestesióloga, de parte de los docentes de cardiología, y el doctor Juan Pablo, si tiene algún comentario final para hacerlo ya conociendo el resultado de los dos estudios, de la coronario No, y de la ecocardiografía. no, profe, pues yo me llevo un aprendizaje de este caso y lo resaltó el profe ahorita cuando dijo la importancia de hacer un electrocardiograma de estos pacientes en el posoperatorio inmediato para identificar estas lesiones como a tiempo y poder hacer la intervención respectiva y que no se vea afectado, pues como ya no haya una isquemia pues establecida y un daño como tal en el corazón. Perfecto. Juan Pablo, ¿algún comentario final? Pues como pueden ver el ecocardio, yo me acuerdo del paciente, las alteraciones de contractilidad se comportan igual que un paciente que tiene una oclusión trombótica por una inestabilización de una placa de un infarto descendente anterior. Por la ubicación del ecocardio es aproximadamente entre tercio casi proximal y medio, porque siempre es una alteración muy extensa del miocardio con una disfunción ventricular moderada. Lamentablemente estos pacientes cuando se infartan por otros motivos, por coagulopatías o otras razones, o esta alteración de este paciente evolucionan posteriormente con generación de aneurismas en esa zona. Son pacientes que hay que tener un seguimiento, ¿no? Las condiciones sociales de este paciente lo dificultarán mucho, pero se comporta realmente posterior en el tratamiento, excepto por la anterioración que es diferente, como un paciente que va a entrar probablemente a falla cardíaca, va a ser una disfunción ventricular y las complicaciones de una escara en el ventrículo, igual que una cardiopatía isquémica. Marcela y el Entonces doctor Juan Pablo. es importante tener en cuenta eso. La etiología, a pesar de que la morfología es igual, la etiología es diferente. No se puede, no es para antiagregar el paciente, o sea, no sirve para nada antiagregar el paciente por si les queda alguna duda. Pero sí medicamentos anti-remodelamiento, Juan Pablo. Claro, evidentemente los otros sí, porque le decía, el riesgo del paciente son los otros riesgos de un infarto, falla cardíaca y arritmias. Perfecto. Muchísimas gracias por los aportes, Marcela y Juan Pablo. Sigamos con el siguiente caso clínico. Este caso, pues, lo remitió una colega que está trabajando en su población y con mucho juicio hizo una aproximación a este caso clínico, que es un paciente de 38 años de edad, sin otros antecedentes. Tiene un cuadro clínico de 24 horas de dolor torácico punzante y opresivo en región retroesternal con irradiación a región dorsal asociado a un episodio de diafuresis. Le dio posteriormente a trabajar, mueve los brazos y se exacerba el dolor, respira profundo, se exacerba el dolor. Le pusieron analgesia y mejoró. Revisando su historia clínica, una semana antes tuvo un cuadro respiratorio viral y ella le pidió troponinas, las cuales no fueron anormales. Y este es el electrocardiograma. Yo no sé si de pronto alguno de los internos que lo haya leído, si quiere hacer algún comentario rápidamente de qué se concluyó con este electrocardiograma y qué detalles tenemos en ese electrocardiograma que valga la pena resaltar. No sé si de pronto Lizeth Girón, si Andrea Quintero, Lizeth, Andrea, ¿quién de ustedes se anima a hacer un comentario sobre este electrocardiograma? La colega, ¿a qué conclusión llegó con esto? Bueno, adelante. Tenemos varias personas que están listas a participar. Manuela, adelante. Adelante, Manuela. Tienes el micrófono asignado. ¿Puedes activar el micrófono, Manuela?
Manuela, adelante, tienes el micrófono asignado. Mientras tanto, el doctor Edison Muñoz nos mandó un mensaje muy preciso, siempre hacer EKG posoperatorio y seguimiento posintervención coronaria. Un mensaje muy preciso del doctor Edison. Bueno, vamos a mirar. Manuela no ha podido abrir su micrófono. ¿Alguien quiere hacer otro comentario sobre este electrocardiograma rápidamente? Que creo que el objetivo es resaltar los hallazgos específicamente de la pericarditis. Esta colega hizo el diagnóstico de una pericarditis. Ustedes ven la elevación generalizada del segmento ST, la depresión del segmento ST en ABR no está tan claro el detalle del SPODIC, que de pronto se ve mejor en la evolución, que muy curiosamente la colega también le tomó un electrocardiograma unas horas después, y aquí sí se ve con mayor claridad el signo de SPODIC. Este paciente se manejó con antiinflamatorios, mejoró y se dio de alta. No sé si hay algún comentario con este paciente, porque pues esto, como ven ustedes, esto es un trabajo de los colegas a nivel primario y son toda la posibilidad de hacer un diagnóstico diferencial muy apropiado de dolor de pecho y poder llegar a la conclusión de una pericarditis. ¿Algún comentario, mis amigos? Desafortunadamente, Manuela no sé si finalmente no pudo participar. Bueno, veamos el siguiente caso. Este paciente... A ver quién fue el que me lo facilitó, de una paciente femenina de 86 años, yo creo que Luisa, ¿cierto, Luisa? Luisa, que es una de nuestras, de las personas que están rotando con nosotros. Si, a ver si aparece Luisa, yo voy contando mientras tanto este caso, para que nos cuente ella por qué quiso compartirlo. Es una señora de 86 años de edad, con antecedentes, bueno, hay ya personas que levantaron la mano. Luisa, tienes el micrófono asignado, de manera que adelante, Luisa. Luisa, bien puedes. Hola, buenos días. Muy buenos días, Luisa, y muchas gracias por compartir este caso. Adelante. Profe, pues este no era mi pacientico, pero yo lo puedo leer. Este es de Julián. ¿Qué es Julián? De Julián, ¿cierto? No, tú lo mandas. No, yo tampoco. Ah. Profe, ya va. Listo, Julián, adelante. Julián. Tienes el micrófono a tu disposición. Adelante, Julián, te oímos. Ok. Este caso es de una paciente femenina de 86 años, tiene un antecedente de hipertensión arterial pues, con buena adherencia al tratamiento y no con oxígeno requeriente por exposición a biomasa. Se tenía también como antecedente, sin embargo, sin una caracterización adecuada por no aporte de historia clínica de una falla cardíaca con aparentemente una TOI conservada. Ella ingresa al servicio de urgencias por un cuadro clínico que relata de varias semanas de evolución de un deterioro de clase funcional progresiva hasta llevarla a un IJA 3 asociado a un edema de miembros inferiores y una disnea que empeoró y se hizo pues bastante incómoda hacia los últimos días previo a la consulta de urgencias. Refería como especial que estos episodios han sido frecuentes durante el último año. Estando pues en su casa, presenta un episodio súbito de palpitaciones mientras se encontraba en reposo, asociado a accesos de tos, desconfort torácico. La paciente no lo describía como un dolor, sino que lo describía como un vacío en el pecho. Pues este episodio le generaba mucha inquietud motora por la sensación que presentaba. La familia describe que estos episodios son repetitivos, que han sido estudiados en múltiples ocasiones de manera ambulatoria, sin embargo no tienen un diagnóstico claro, no tienen una intervención definitiva y tampoco se les ha dado como una solución a este problema. Por esa razón, por este episodio, pues consultan a urgencias. En urgencias, pues inicialmente se piensan descartar un síndrome coronario agudo, el electrocardiograma pues no evidencia cambios que sugieren un infarto con elevación del FP y las troponinas o biomarcadores cardíacos son negativos
para isquemia miocárdica. Ese es el electrocardiograma de ingreso. Exacto, ¿cierto? Todavía no tenía el episodio de taquicardia y de molestia que experimentó, sino con el que fue remitido, ¿cierto? ¿Qué interpretación se le dio a este electrocardiograma, Julián? Este electrocardiograma, como característica, se le dio una interpretación de un bloqueo trifascicular que pues se decidió hospitalizar y estudiar por la posibilidad de que pues secundario a este estuviese teniendo pues episodios referidos. Entonces, pues evidenciamos una prolongación del segmento PR mayor a 200 milisegundos característico. La otra característica es un bloqueo completo de rama derecha con una morfología RSR en B1 y B2. Y otro hallazgo fue el eje desviado a la izquierda, con lo que pareciera ser un patrón de RS en ABF y tal vez una Q pequeña en QR en ABL. Entonces, con este diagnóstico de trabajo del bloqueo trifascicular, pues se decidió hospitalizar, solicitar concepto de cardiología y solicitar ecocardiograma para definir si requería un manejo, pues para definir diagnósticos y conductas a seguir. Y un Holter, ¿no? Sí, señor, y un Holter. Pues cardiología una vez. Para mirar por qué la paciente experimentaba esa sensación. Perfecto. Este fue el momento en el cual tuvo el síntoma que ella nos cuenta. Esto es lo que me ha estado dando a mí. Entonces, ¿cómo interpretaron este electrocardiograma? Que es justamente, creo yo, lo que más te interesó a ti. Indudablemente ese cuadro clínico tan importante con estos hallazgos que hablan de un problema importante de conducción intraventricular distal es muy importante, pero aquí tienes el momento de poder documentar el síntoma, que en el síntoma del paciente había un fenómeno de trastorno del ritmo. ¿Cómo lo interpretaron, Julián? Así es, bueno, pues interpretó como una taquiarritmia de complejos anchos, de un patrón irregular, con ausencias pues claras de onda P. Entonces, más bien con la presencia de pues, múltiples pequeñas ondas en D3 que podrían corresponder a ondas F. Entonces se consideró un episodio paroxístico de fibrilación auricular. Pues como para agregar algo ahí a la historia clínica, la paciente presentó este episodio durante la estancia hospitalaria, durante la espera de los paraclínicos, y por eso fue que se pudo documentar mediante electrocardiografía el episodio que presentó. Perfecto. No sé si alguien tiene comentarios a lo que nos acaba de decir Julián sobre la manera de interpretar estos electrocardiogramas. Adelante, tienen ustedes los micrófonos. Hay varias personas que han alzado la mano. Por favor, Alejandro, le asignamos adelante. ¿Quién más? ¿Quién quiere conversar? Felipe, adelante. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Me escuchan? Sí, señor, te estamos escuchando. ¿Qué piensas tú, Felipe? Profe, no, sino que pues ya los profes me corregirán, pero pues digamos lo que yo cuando había revisado alguna parte, lo de la parte específicamente del término de bloqueo trifascicular, cuando uno tiene un bloqueo como los que mencionó muy bien el compañero, un bloqueo completo de rama derecha, con un hemibloqueo anterior superior y un retardo en la conducción auriculoventricular, incluso hay algunos autores y cuando uno revisa más que todo algunas partes de las guías, los expertos nos recomiendan que esa alteración específicamente no la llamemos como tal un bloqueo trifascicular, porque realmente el problema que se está viendo en el retardo de la conducción es en el nodo AB y no está comprometiendo como una parte más baja del nodo o comprometiendo como tal el otro fascículo. Entonces, creo yo pues que en este caso uno pues debería decir que sí, efectivamente tiene un bloqueo bifascicular porque está comprometiendo la rama derecha, está comprometiendo el fascículo anterior superior y pues no diría pues, o sea, realmente debería hacerse como un bloqueo bifascicular asociado a un retardo en la conducción por la prolongación del PR. Y totalmente de acuerdo contigo. Específicamente el trifascicular sería si estuviera con un bloqueo de rama alternante, que uno ahí sí daría pues como pie que ya están como en problema las dos ramas, o si está asociado a un bloqueo B completo, que eso sí ya habla como de un compromiso más inferior al nodo auriculoventricular. Muchísimas gracias por tus aportes, Felipe. No sé si los profesores tengan algún comentario para hacer. Muchas gracias, Felipe, por esa observación. Bueno, aquí tenemos más personas que están participando. Luisa Fernanda, ¿qué más? Manuela,
Si hay alguno, tiene el micrófono asignado. Adelante, Julián. Profe, para hacer un pequeño comentario que va de la mano del artículo que salió ayer y que le compartí, y es en el electrocardiograma basal en el dedos largo, hay ciertos detalles y es que vemos que tiene un RR irregular y que posiblemente esta paciente podría tener un marcapasos auricular errante. Vemos que tiene varias morfologías de la onda P con un RR irregular y que este PR varía en algunos latidos y que la presencia de estos factores, es decir, de extrasístoles frecuentes, de un PR prolongado y algunas ondas P que tienen la morfología bífida, es un predictor de arritmias supraventriculares, principalmente la fibrilación auricular, que fue lo que presentó esta paciente. Perfecto, muy bien. Entonces, me excusan que aquí tengo un pequeño problema. Voy otra vez a compartir. ¿Están viendo la pantalla, chicos, o hay problemas? Quiero que me retroalimenten. ¿Están viendo bien el...? ¿Están viendo? Profe, sí, se ve la pantalla. Perfecto. En este momento está la taquicardia. ¿Se ve o no está corriendo? Está el electrocardiograma inicial. Está, qué vaina. Aquí hay alguna cosa que me dice, está en pausa la... Ya, ahora sí, tampoco. Está... Bueno, yo voy a dejar de compartir y vuelvo otra vez a compartir pantalla, mis amigos. Bueno, no sé, algún comentario de parte de ustedes. Ese paciente se le hizo un holter y vamos a mirar ese holter que es bien interesante. Y esta es una reflexión importante de que ustedes cuando reciban un holter no simplemente lean la interpretación y se contenten con ello. Vale la pena que tengan la oportunidad de hacer un seguimiento y ustedes observen lo que el colega que la interpretó miró para poder entender mejor lo que está ocurriendo con esto. Miren que hay momentos en que uno ve una taquicardia muy rápida, casi de 160 por minuto, muy rítmica, y hay momentos, al hacer la determinación de frecuencia cardíaca, hay momentos en que se dispara esa frecuencia cardíaca. Miren, viene una frecuencia cardíaca de 100 y pum, de un momento a otro se va a 180 y más, y vuelve otra vez a tener una frecuencia baja. Tiene periodos donde se aprecia claramente la taquicardia periódica de este paciente. Y aquí sí no nos cabe la menor duda de que ese paciente tiene periodos de fibrilación auricular, donde uno alcanza a ver un RR completamente variable y una línea de base ondulada. Ya con este holter no le queda la menor duda de que ese paciente tiene episodios de fibrilación auricular con respuesta ventricular muy rápida. Pero miren ustedes que uno de pronto puede pensar de que hay momentos en los que uno ve que este paciente tiene unas taquicardias muy rítmicas de frecuencia constante que le pueden hacer pensar a uno de que ese paciente está haciendo momentos también de flóter atrial con respuesta 2x1. Aquí está haciendo una respuesta 4x1 posiblemente y por eso la frecuencia menor. Entonces, posiblemente son momentos en que vemos esa taquicardia tan rítmica. Es posible que ese paciente esté haciendo momentos de flóter atrial y es algo bien interesante. Luego Julián nos va a contar lo que ha sido la evolución de esta paciente. Y yo quería mostrarles otro caso clínico que vi esta semana y que, vean ustedes qué bonito, ¿no? Aquí ve uno muy organizadas la actividad auricular que le hace pensar a uno de que está haciendo periodos de flóter atrial y con bloqueador 2x1 para hacer esos periodos tan rítmicos de la paciente. Entonces, vean, aquí tienen este momento donde uno no alcanza a ver las ondas de flóter, pero tiene una frecuencia cardíaca de 160, 170 y más o menos a esa frecuencia se disparan las ondas de flóter, entre 160 aproximadamente. Este es un ejemplo muy bonito de un paciente que se pidió un holter porque tenía periodos de palpitaciones. Empezó a hacer ejercicio ese paciente a las 9 de la mañana y vean cómo cambió su frecuencia cardíaca y se mantuvo así hasta las 3:30 de la tarde cuando regresó otra vez a la frecuencia normal. Y miren qué bonito la posibilidad de uno
encontrar en el holter el momento en el cual se desencadena la arritmia y poder decir, ah, lo que el paciente experimenta, así no lo ponga maluco y demás, es una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Vean ustedes qué bonito. Yo quería mostrarles este detalle. Yo quisiera que uno de ustedes me contara si aquí podemos concluir de que ese paciente tiene periodos de taquicardia ventricular o es otro fenómeno. Miren, aquí vemos 3 complejos anchos que tienen morfología de bloqueo de rama derecha. Aquí hay un episodio de 5 latidos, igual, de complejos anchos con morfología de bloqueo de rama derecha. ¿Qué piensan ustedes de esto? Porque hoy queríamos aprovechar, como lo dijo Alejandro, en insistir en algunos detalles sobre fibrilación auricular. ¿Quién hace comentarios sobre este pedacito? Si esto es un periodo de taquicardia ventricular o es un fenómeno diferente. Adelante. ¿Quién quiere hacerle algún comentario? Jóvenes. Bien. Juan Esteban, adelante. Tienes el micrófono asignado. Adelante, Juan Esteban. Profe, pues como con el contexto de la paciente y teniendo en cuenta pues la frecuencia a la que está yendo, digamos que la de 150, ¿cierto? Y esa FA pues como inicial, yo pensaría que está haciendo pues un bloqueo funcional, aunque pues tendría que ver pues porque no estoy acostumbrado a ver pues holters, pero pues digamos que sería de pronto más fácil viendo si mirar si está con qué morfología pues de qué rama, pues por no pensar que es un bloqueo funcional dado por la misma frecuencia a la que va. Eso pensaría. Perfecto. De Bachmann. Perfecto, es un fenómeno de asma. Muchas gracias. Esto no es una taquicardia ventricular, sino es uno de los detalles que uno encuentra en los holters cuando está evaluando, cuando hay muy rápida la frecuencia, hace un bloqueo funcional de la rama derecha y por eso la morfología. Muchísimas gracias, hombre. Ese queríamos aclarar. Entonces, eso, Alejandro hizo referencia a este artículo aparecido en el día de ayer, donde nos insiste muchísimo en que no debemos dejar de mirar juiciosamente los pacientes cuando están en ritmo sinusal, mirar muy juiciosamente la onda P, mirar la presencia de ectopias supraventriculares, porque esos son marcadores de fibrilación auricular. Vean ustedes aquí esa P que habla de una alteración de la conducción intraauricular. Esto no es una P característica del fenómeno del síndrome de Bayes, porque usualmente en el de Bayes, recuerdan ustedes, es bifásica en D2. Hay una fase positiva y hay una fase negativa que hace que la P sea de una duración mucho mayor. Aquí es una alteración en la conducción interauricular y hay presencia de ectopias supraventriculares. En este artículo se hace énfasis en eso, en que miremos juiciosamente esas características de la onda P porque son predictoras de desarrollo de fibrilación auricular y esos pacientes pueden tener en el futuro el desarrollo de esa fibrilación auricular. Entonces, atentos con eso porque el electrocardiograma nos han enseñado a mirarlo con mucho juicio. Tiene Cristian Agudelo, Cristian Camilo, adelante. Tienes el micrófono asignado. Cristian, bien puedas activar el micrófono. Profe, no iba a comentar lo mismo que había comentado el compañero del fenómeno de asma, pues como sobre las características propias de la rama derecha, pero ya el compañero participó. Perfecto, muchísimas gracias, hermanito. No sé si hay algún comentario de parte de los profesores, de los otros fellows. Perfecto. Ya sí están viendo la presentación, ¿cierto? Que tuve como dificultades. Están viendo la presentación, ¿cierto? Bueno, el doctor Giraldo, aquí tenemos a alguien que está participando. ¿Quién quiere participar? Perdóneme que... bueno, ok. Listo. Santiago Giraldo nos compartió un par de casos y vamos a presentar uno de ellos.
Santi, ¿tú estás por allí? Vamos a ver si está el doctor Santiago Giraldo. Hola, profe, buenos días. Adelante, Santi. Muchas gracias por todo tu compromiso y tu apoyo para estas reuniones. Bueno, profe, entonces, este es un paciente, él tiene 67 años, es un hombre y él es mecánico. Y como antecedentes relevantes es un hipertenso poco adherente, tiene una EPOC sin confirmación espirométrica y tiene un tabaquismo pesado activo. Ahí ven pues la cantidad de la exposición. E incluso consumió en el pasado pasta base de coca inhalada durante muchos años, durante cerca de 20 años. Él dice que desde hace 2 años tiene episodios de dolor torácico relacionado con los esfuerzos que se den con el reposo. Desde hace 20 días hay un cambio en el patrón del dolor, pero de manera llamativa asociado al dolor torácico también ha tenido episodios de palpitaciones intermitentes que no coinciden con el cuadro del dolor. Él por eso, por intensificación o agudización del dolor torácico, decide consultar a urgencias y este es el primer electrocardiograma que le encuentra en el servicio de urgencias. No sé si alguno quiere alguna observación, alguna... Adelante. ¿Quién quiere comentar sobre este electrocardiograma? Algo que le llama la atención. Si no, nos va a contar Santiago por qué le llamó la atención y por qué quiso que todos compartiéramos este caso. Veamos, ¿alguien tiene un comentario para hacer? Bueno, Santi, adelante. ¿Por qué te llamó la atención este caso y por qué quisiste compartirlo? Bueno, profe, entonces, digamos que lo llamativo es que el paciente consultó por dolor torácico y estando en urgencias, lo que lo trajo a urgencias fue el dolor torácico, pero estando en urgencias, inició con la sensación de palpitaciones y este fue el primer electrocardiograma que se le tomó. Digamos, lo encontraron como una taquicardia supraventricular, vemos que esto es algo rítmico, ¿cierto? El QRS es estrecho, la frecuencia cardíaca no es muy rápida, o sea, cerca de los 130 latidos por minuto y pareciera no tener ondas P. Al menos yo no le encontré como ninguna actividad atrial retrógrada asociada al paciente en urgencias. Entonces, ¿qué le hicieron? Le hicieron una maniobra de valsalva modificada y con esto el paciente regresó espontáneamente a ritmo sinusal y le toman un electrocardiograma una vez resuelta la taquicardia supraventricular, y este es el electrocardiograma que tiene él estando a ritmo sinusal. Perfecto. Entonces, no sé si Aprovechando esto, Santiago, yo tendría una... Perfecto. Antes de que hagas el comentario, Santi, yo tendría una reflexión igualmente con este paciente que estábamos analizando ahorita, que llegó con esta taquicardia. Este paciente vale la pena hacerle maniobras vagales y tomar en ese momento el electrocardiograma. Siempre cuando hagan maniobras vagales hay que tener monitorizado el paciente, porque si realmente detrás de esto hay un flóter atrial, sería la posibilidad de mirar eso que estábamos viendo aquí, la presencia de ondas de flóter bien definidas, sin complejos QRS, y lo ayuda a uno a tomar decisiones con ese paciente. De manera que vean ustedes lo bonito de hacer aquí en este paciente con una taquicardia rítmica de complejos estrechos, con una serie de cambios de repolarización que no es lo que usualmente encuentra uno en una simple taquicardia por entrada nodal o de esa índole supraventricular, el que al hacer los maniobras vagales observen ustedes lo que queda, porque no parece ser simplemente memoria de los cambios de repolarización. ¿Cómo lo interpretaron, Santiago, y qué hicieron con este paciente? Entonces, en efecto, el paciente tiene unos trastornos de la repolarización, incluso durante la taquicardia, que se acentúan o son más marcados estando ya en el ritmo sinusal. Ven esa inversión profunda de ondas T en las precordiales anteriores, ¿cierto? Desde B2 hasta B6. Esa inversión es simétrica, profunda, que en el contexto clínico el señor que tenía un cuadro de dolor torácico de 2 años de evolución que se viene agudizando en los últimos 20 días, sufrían sin duda una enfermedad coronaria posiblemente crítica descendente anterior. Y cuando le hicimos medición de troponinas en urgencias, el valor estaba considerablemente elevado. Entonces, ven que están elevados más de 5 veces el valor superior normal. De manera que había una elevación muy importante de los valores de troponinas, configurando el diagnóstico de un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. El paciente entonces lo llevamos a coronariografía
¿Y qué encontramos? Que el paciente tiene enfermedad de tres vasos, tiene una lesión del 90% de la descendente anterior, tiene una lesión de la circunfleja proximal del 90%, también tiene lesiones de la coronaria derecha, es decir, tiene una enfermedad coronaria multivaso asociada. Miren ahí la lesión de la coronaria derecha que está mostrando el profe Carlos José en este momento. Entonces tiene una enfermedad coronaria multivaso asociada al cuadro clínico. Y algo que no le conté a usted, profe, en el caso clínico, pero que nos ocurrió durante la estancia hospitalaria, este paciente, estando en la unidad de cuidados especiales, porque él está esperando que pase el tiempo de depuración de clopidogrel para ser llevado a bypass coronario, de nuevo hizo la taquicardia, hizo 130 latidos por minuto, una taquicardia rítmica, y de manera llamativa, ahora sí tuvo un choque, estuvo con presiones de 70-40 y síntomas de bajo gasto. A pesar de que la taquicardia que presenciamos, me tocó a mí verla en la unidad de cuidados especiales, no iba muy rápido, a 130 latidos por minuto. Entonces, en esta ocasión el paciente no resolvió con maniobras vagales y tuvimos que poner la adenosina. Nos dio un susto muy grande porque hizo una pausa sinusal de 6 segundos. Entonces, casi empezamos a masajear al señor, pero simplemente tuvimos paciencia y él recuperó su ritmo sinusal espontáneo. Y yo creo que la moraleja con este paciente fue, él tiene una función ventricular normal, y este paciente se chocó porque estuvo con bajo gasto, con una taquicardia supraventricular que no iba muy rápido, y posiblemente creo yo la enfermedad coronaria multivaso, que en el escenario de una taquiarritmia, que habitualmente un paciente no se choca a frecuencias cardíacas tan bajas, en este escenario clínico eso sí nos ocurrió. Entonces fue otro de los datos de la evolución del paciente, pues, que tuvo una taquicardia que sin estar muy rápido generó un síndrome de bajo gasto en el paciente, creo yo por la alteración estructural de base en el paciente. Santiago, muchísimas gracias por todo lo que nos enseñas. Si hay comentarios de alguno de los fellows, de los profesores, preguntas de todo el público, puede ser a través de preguntas y respuestas, sin problemas. El doctor Carlos Atencia. Perfecto. Carlos Atencia nos pregunta, ¿tiene signos en el electrocardiograma de hipertrofia ventricular izquierda también que mostró la ecocardio? Y el doctor Edison Muñoz, es importante reforzar que la recomendación actual es no dar pretratamiento con IP2 y Y12, pues retrasa la cirugía como en este caso. ¿Comentarios, Santi? ¿Me escucha? Sí, señor, te estamos oyendo. Es que he tenido problemas con la conexión. No, respecto al uso de inhibidor P2, completamente de acuerdo con la precisión del doctor Edison. Es la recomendación actual, parecen no mejorar los desenlaces de isquémicos, pues de reinfarto, pero sí retrasan la cirugía y parecen aumentar las tasas de sangrado, de manera que rutinariamente no deberíamos pretratar a los pacientes. El paciente inicialmente consultó a un primer nivel y allí se le pretrató. Entonces, cuando nos llegó a nosotros, ya digamos que el paciente ya tenía la carga de clopidogrel y bueno, tuvimos que esperar a que se depurara de la misma. ¿Cuál fue la otra observación? Sí, conocemos la ecocardiografía para correlacionar esos voltajes del QRS y hallazgos también de la repolarización con hipertrofia ventricular izquierda. Profe, sí, la ecocardiografía ante el señor tiene una fracción de eyección del 49% estimada por método de Simpson biplano. Describe una hipocinesia difusa leve y tiene hipertrofia concéntrica con diámetros ventriculares normales. Y yo creo que eso es otro de los mensajes, porque el paciente tiene digamos que casi que una función ventricular normal, no tiene trastornos de la contractilidad segmentaria, y a pesar de ello tiene un infarto y enfermedad coronaria multivaso, porque en ocasiones tendemos a excluir el diagnóstico de enfermedad coronaria basado en la normalidad de la ecocardiografía. Yo creo que ya hemos visto en muchas ocasiones que esto no es del todo cierto. Tener una ecocardiografía normal, con una función ventricular normal, posiblemente confiere un mejor pronóstico en el paciente, pero esto no excluye que el paciente pueda tener lesiones obstructivas ateroscleróticas graves, multivaso, como es el caso clínico que estamos discutiendo. Perfecto, Santiago, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra observación de parte de nuestros asistentes, de los profesores. Resuelta la duda, doctor Carlos Atencia. Adelante, le asignamos micrófono. A ver, ¿quién levanta la mano? Perdóname.
Adelante. No sé, Edison, adelante. Bien puedas utilizar. Asignemos el micrófono al doctor Edison, por favor, Alejandro. Ok, Edison, tienes el micrófono. Adelante. Adelante, Edison. Buenos días. Te oímos perfectamente, Bueno, Edison. Adelante, Edison. hola. Buenos días, ¿me escuchan? Ahora sí, te estamos escuchando, ahora sí. A provocar una cosita, eso último que dijo Santiago. Es que creo que estoy como atrasado, pero bueno, es como recalcar un poquito lo último que dijo Santiago, ecocardio, porque sobre todo ahorita con el POCUS que se está consolidando como una herramienta muy importante, pero a veces se tiene ese concepto de que si se tienen trastornos de contractilidad, entonces es un síndrome coronario, y si no los tiene, no lo es, y que es muy importante tener presente, uno, lo que decía Santiago, que uno puede tener 3 vasos con contractilidad normal, pero asimismo no puede tener alteraciones de contractilidad basal por un evento previo y no significar necesariamente que en ese momento el paciente tiene un evento coronario agudo. Entonces que hay que ser muy cuidadoso con esa interpretación de los trastornos de contractilidad, y por eso es que en el enfoque inicial del síndrome coronario agudo, la ecocardiografía no hace parte para la toma de decisiones. Era como esa claridad que me parecía muy importante reforzarle un poquito. Muchas gracias. A ti muchas gracias, Edison. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Pues sin duda alguna me habrían compartido una serie de casos, pero de verdad que ya estamos muy cerca de las 8 de la mañana y creo que pues más bien aprovechamos y hacemos un comentario final del doctor Miguel Giraldo, que nos remitió este paciente. Miguel, ¿podrías comentar rápidamente por qué te llamó la atención este paciente para que redondeemos hoy la discusión? Veamos si Miguel está disponible. Este fue un caso remitido por Miguel. Miguel está con nosotros. Adelante, Miguel, tienes el micrófono asignado. Hola, profe, buenos días. Eso, cuéntanos por qué querías que aprendiéramos de este electrocardiograma y de este caso clínico. Buenos días a todos, profe. Bueno, profe, el casito es un paciente de 74 años de edad, que es residente en uno de los municipios del noroccidente antioqueño, solamente con antecedente de tabaquismo pesado, sin otros antecedentes descritos hasta el momento, que consultó a su hospital local el 1 de agosto por un cuadro de dolor torácico opresivo, asociado a diaforesis, o sea, muy típico como el síndrome coronario. Le realizan un electrocardiograma pues, en el primer nivel de atención, que es el que usted nos va a mostrar ahorita, y con ese electrocardiograma pues lo remiten acá a la institución. Tiene algo muy significativo ese electrocardiograma, y es que tenía muy clara elevación del segmento ST con un compromiso de la pared anterior. Sin embargo, pues allá dieron las cargas de ASA y CLOP y PROFE, no realizaron ningún otro procedimiento y remitieron acá al hospital. Cuando ingresa al hospital, pues el paciente está completamente asintomático ya en ese momento y tiene este electrocardiograma en el que ya tenía una resolución de más del 50% del segmento de la elevación del segmento ST en esa misma pared que estaba comprometiendo el primer electrocardiograma. Entonces, como si el paciente hubiera realizado un episodio de reperfusión espontánea, que se caracteriza precisamente por eso, por una resolución de los síntomas y una disminución mayor del 50% del segmento ST en esas derivaciones que previamente estaban comprometidas. Me pareció significativo, profe, porque muchas veces uno podría quedar tranquilo pues como con ese paciente cuando tiene esa resolución espontánea del segmento ST. Sin embargo, se ha visto en algunos estudios que esos pacientes deberían ser llevados de manera temprana a coronariografía en las primeras 24 horas para tratar de obtener unos mejores desenlaces y evidenciar que esa coronaria que estuvo comprometida
se resolvió por completo el cuadro clínico, o que por el contrario, como sucedió en este caso clínico, el paciente volvió a presentar el dolor torácico y elevó nuevamente o persistió como con esos cambios electrocardiográficos en el electrocardiograma que se le realizó luego de que presentó el nuevo episodio de dolor torácico en la institución. Miguel, muchísimas gracias. No sé si hay algún comentario de parte de los docentes, de parte de los otros fellows. Miguel, muchas gracias por compartir este caso y tus reflexiones. Bueno, jóvenes, yo pienso que hoy hemos cumplido con la misión que teníamos de presentarles los casos clínicos que ustedes consideraron que podían ofrecernos aprendizajes, y bueno, los invitamos a que sigan compartiendo los casos de los que ustedes aprenden todos los días, porque eso es lo que queremos, aprendemos todos y hacemos las cosas mejor. No sé si hay algún comentario final de parte de alguno de los docentes. Si no, jóvenes, hasta el próximo mes, que ya veo que será a las 12 del día por los cambios que tendremos en la parte organizativa de este tipo de actividades. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por todos compartir estos casos tan interesantes.